Durante las nefastas cruzadas que enfrentaron a católicos y musulmanes, surgió una institución que se haría tan poderosa que hasta la iglesia y los reyes le tendrían miedo. A ellos se los conocieron como los Caballeros Templarios. Veamos quiénes fueron, cómo se hicieron tan poderosos y qué hay de cierto en que lanzaron una maldición que se cumplió en sus días. Para esto, hagamos un poco de historia. El verdadero nombre, o en realidad el nombre completo de los templarios, era la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, o también llamada como la Orden del Temple. Fue fundada por Hugo de Payens y por otros caballeros después de la Primera Cruzada. La razón de la existencia de esta orden era supuestamente proteger a los peregrinos cristianos que viajaban hasta Tierra Santa. Digo supuestamente porque la historia muestra que al fin y al cabo el altruismo y la devoción no fueron lo único que movió a los caballeros. Como reza el dicho, a río revuelto ganancia de pescador, y vaya que para aquellas épocas lo que sobraba eran ríos revueltos. Pero retomemos por donde estábamos. En el caso de esta orden, sus miembros hicieron juramentos de pobreza y castidad, y su signo distintivo más popular fue una cruz roja dibujada sobre un manto blanco. Así es como rápidamente comenzaron a ganar reclutas, convirtiéndose en la principal orden militar del catolicismo medieval. Ahora vamos al porqué de mi ironía anterior, ya que aunque estos muchachos, los caballeros templarios, habían jurado pobreza y castidad, precisamente muy pobres no eran. A ver, siendo sinceros, la mayoría de los nobles que se enlistaron en los ejércitos cruzados u ofrecieron dirigir a sus propias tropas personales no lo hicieron por su devoción a Dios o su supuesta defensa del catolicismo. Todos lo hicieron porque si ganaban, se les prometían tierras y riquezas, además de títulos nobiliarios. Y por último, lo más importante de todo, claro está, se les prometió una estancia en el cielo, para que sus almas piadosas estuvieran al lado del Señor. Total, tenían la garantía de que el representante de Dios en la tierra movería sus influencias celestiales para acomodarlos en el más allá. Bueno, a toda esta lógica mercantilista disfrazada de religiosidad, los templarios no se quisieron quedar afuera, pero de los motivos ocultos detrás de las cruzadas hablaremos en un video posterior. De hecho, nuestros amigos defensores de la cruz, si había algo que no tenían, era pobreza, y lentitud tampoco, tanto que adquirieron una gran cantidad de tierras en Francia, Inglaterra y España, todo en pago por sus servicios, por supuesto. Y por si esto fuera poco, tuvieron una idea genial, la cual hasta el día de hoy sigue inspirando al sistema capitalista. ¿A qué me refiero? Bueno, resulta que se dieron cuenta que tener las espadas más largas los hacía confiables, por lo cual pensaron en sacarle rédito económico a su formación militar. Pues es cierto que sus espadas estaban dedicadas a Dios, pero bueno, ¿no dicen que Dios da y Dios quita? Bueno, a ellos les dio bastante más de lo que les quitó, pues aprovecharon su eficiente red militar para brindar un servicio financiero. Sé que te estarás preguntando, ¿de qué estoy hablando? Bueno, para el tiempo en que nacen los templarios, Jerusalén había sido tomada por los musulmanes. Sin embargo, las diferentes facciones del cristianismo seguían sintiendo la necesidad de hacer su peregrinación hacia lo que quedaba de la ciudad santa. Y aun cuando antes de las cruzadas la relación entre musulmanes y peregrinos era medianamente amistosa, el problema era que los peregrinos solían ser asaltados por delincuentes que robaban sus posesiones por el camino hacia Jerusalén. Y por lógica ustedes entenderán que para semejante viaje necesitaban tener dinero, obviamente. Ante aquella inseguridad, a los templarios se les ocurrió bondadosamente la idea de usar su fuerza militar para crear algo así como un sistema de cajeros automáticos santos y medievales. O sea, los templarios usaban su fuerza militar para mover lingotes de oro y dinero metálico de forma segura
segura. Entonces ponían casas de cambio, podríamos llamarles, en distintos lugares, tanto en Jerusalén como en otras ciudades que quedaran de paso. Entonces, mientras el viajero europeo le tomaban su dinero en una sucursal de Europa, le daban en cambio un certificado el cual no atraía a los amigos de lo ajeno, pero sí a su poseedor le daba la opción de cambiarlo por metálico al llegar a la Ciudad Santa y así tener su dinero seguro. Obviamente que te cobraban una comisión santa por el servicio, convirtiéndose así casi sin darse cuenta, creo yo, en los primeros usureros oficiales, los que ahora usan traje y corbata. Bueno, en definitiva, se hicieron ricos y poderosos, llegando a convertirse incluso en banqueros de los principales reyes europeos. Con la bendición de Dios, supongo yo, y su papel como defensores de los lugares santos y los peregrinos que iban hacia Jerusalén, los templarios se ganaron el apoyo y el reconocimiento de la poderosa Iglesia Católica, además de algunos reyes cruzados. Su organización, tanto militar como monástica, les permitía combinar la destreza marcial con la disciplina y la fidelidad a una orden religiosa. Así los templarios se hicieron expertos en el arte de la guerra santa, ya que contaban con unidades de caballería, infantería y arqueros, así como también con fortificaciones y castillos por todo el Mediterráneo y Oriente Medio. Pero no crean que solo eran soldaditos de cartón, al contrario, los templarios eran conocidos por ser efectivos a la vez que sanguinarios. O sea, si querías conocer a Dios, ellos te daban pasaje gratis. Quizás esta fama de violentos también contribuyó a solidificar su actividad económica y financiera, lo cual aprovecharon para acumular una gran riqueza y poder, pues gracias a su labor santa, los templarios recibían donaciones de todo tipo, pero las más comunes eran dinero, tierras, caballos, equipo militar y comida. Pero ya que estaban, estos muchachos también se dedicaban al comercio de productos orientales como las especias, las sedas, las joyas y al préstamo de dinero a los reyes y nobles europeos a cambio de intereses o garantías. Así es como por toda esta situación ellos aprovecharon para crear una red bancaria que les permitía transferir fondos de forma segura y eficiente, como les mencioné hace un momento. Pero bueno, como se dice, todo concluye al fin, y eso les pasó a los templarios, ya que a finales del siglo XIII, cuando los musulmanes habían recuperado Tierra Santa, ya los esfuerzos bélicos de los católicos habían resultado inútiles en la reconquista. Bajo esa realidad, se eliminó la razón original para que los templarios continuaran existiendo. Sin embargo, con todo el poder y el dinero amasado por esta orden, ellos siguieron jugando un papel importante en la política europea, pues no solo estaban entre los poderosos económicamente hablando, sino también contaban con el apoyo de la fuerza más poderosa de aquella época, la Iglesia Católica. Sin embargo, lo que antes era respeto por la orden, se fue convirtiendo en envidia, y entre los que deseaban eliminar a los templarios estaban varios personajes influyentes de la aristocracia francesa, entre ellos Felipe IV de Francia, que por aquel entonces tenía poco dinero, por no decir que estaba prácticamente en la quiebra. Pobrecito el rey, ¿no creen? De seguro que someter con impuestos a los plebeyos más pobres del reino y quedarse con tierras ajenas por la fuerza no era suficiente para mantener la vida opulenta que merecían por derecho divino. Pero bueno, perdón por la digresión, el punto es que el Reinaldo notó que la popularidad de los templarios estaba cayendo entre el populacho, y obviamente más aún entre los nobles, y en ello vio la oportunidad de aprovecharse y hacer algo. Además, es muy probable que también pudo haberse sentido incómodo con el tremendo poder que habían conseguido los templarios. Este detestable hombrecillo, o sea el rey de Francia, decidió acabar con los templarios por dos razones. Por un lado, había heredado una gran deuda con la orden por el rescate de su abuelo, Luis IX, quien se quiso hacer el héroe durante la Séptima Cruzada. Don Luis se las dio de conquistador pretendiendo tomar Egipto de manos musulmanas, pero fracasó en sus planes y fue tomado como prisionero. El sultán pidió un oneroso rescate por el tipo, y adivinen quién consiguió el dinero para el rescate. Sí, tal cual, los templarios. Con el tiempo, Luis IX murió, pero como es hasta el día de hoy, algunas deudas no mueren con el que la tomó, y fue la corona
la corona francesa la que heredó esa deuda. Esta era una de las razones por las cuales Felipito quería cargarse a los templarios, porque no tenía ganas de pagar esa deuda. Y por otro lado, el poder e influencia de la orden de los templarios en Francia era tan grande que suponían un obstáculo para el proyecto político del rey, quien solo representaba a un pusilánime que heredó el trono porque no quedaba otra. Pero el rey quería una monarquía fuerte que acumulase todo el poder del Estado. Entonces, para salirse con la suya, el rey aprovechó el espíritu de fanatismo religioso de la época, ya que la Iglesia Católica tachaba de herejes a cualquiera que no les besara los pies. Así es como varios grupos de herejes, entre los que se encontraban los cátaros y los valdenses, habían sido acusados de adorar al diablo. Se estaban poniendo los cimientos para lo que luego sería la detestable Inquisición. Pero bueno, el punto es que se puso de moda la típica diplomacia católica. Ellos saben que no hay nada mejor que someterlos amablemente a un par de sesiones de tortura para que confiesen cualquier cosa. Luego de esto, aquellos herejes confirmarían haber estado en reuniones nocturnas secretas en las que había orgías sexuales indiscriminadas, en que se besaban con Satanás, renunciaban a Cristo, profanaban la cruz, tal cual como les dije. Luego de un par de torturas, ellos de seguro confesarían todos los que sus torturadores quisieran que confiesen. Una vez más se confirma que torturando se entiende la gente. Al tanto de los resultados de este modus operandi, el rey se le ocurrió usar este método santo para desprestigiar a los templarios. O sea, primero los difamaron acusándolos de todos esos mismos cargos de herejía, y luego solo restaba torturarlos un poquito y listo, de seguro confesarían hasta ser musulmanes. Así, sin perder un minuto, el rey manda arrestar a todos los templarios de Francia un 13 de octubre de 1307, con el fin de entregarlos a la Santa Inquisición y que ésta los interrogara con sus santos métodos. Pero el rey tuvo la delicadeza, además, de confiscar todos los bienes de la orden en el país. Según las acusaciones inventadas por el rey, claro está, los templarios adoraban al diablo, negaban a Dios, a Cristo, a la Virgen María, y además tenían por costumbre escupir u orinar en la cruz. Como consecuencia, los templarios arrestados fueron torturados y presionados. Se les lavó el cerebro hasta el punto en que muchos acabaron por confesar todas esas abominaciones. Por ejemplo, después de largas sesiones de tortura que ayudaban a la memoria, por lo visto, terminaban presentándose ante sus inquisidores como víctimas inocentes de un sistema que no podían controlar. Muchos dijeron que aunque se les prohibía estrictamente las relaciones con mujeres, se habían visto obligados a someterse a los abrazos homosexuales, así como también a negar a Cristo como a escupir la cruz. Algunas de estas confesiones, de hecho, hablaban de la adoración a una criatura curiosa que yo ya les hablé en otro video, en ocasiones conocida con el nombre de Baphomet, el cual fue descrito como una figura de un chivo tallada en madera o pintada sobre una viga, un barbudo cubierto con pan de plata o de oro. En realidad, no existe ninguna razón sensata para creer de que esas confesiones eran ciertas, más aún teniendo en cuenta que fueron obtenidas mediante torturas. De hecho, las acusaciones que lanzaron contra los templarios estaban claramente diseñadas a medida, con el fin de provocar la conmoción y el asco en toda Europa, y que la plebe no los defendiera, lo que se dice la tiranía de la mayoría manipulada por la minoría. Mientras tanto, con la característica tibieza de un burócrata, el Papa hizo la pantomima de intentar salvar a su orden y creó una comisión papal dirigida por él mismo para decidir el destino de los templarios. Así, luego de investigar, supongo yo, la comisión llegó a la conclusión de que aunque los individuos se habían declarado culpables, la orden no lo era, al no poder demostrarse que profesara una doctrina herética, y por tanto no había que condenar la orden, solamente había que condenar a los individuos, lo que típicamente le llamamos le soltaron la mano. Así fue que en el Concilio General de Viena, el
el 16 de octubre de 1311 la mayoría fue favorable a que siguiera existiendo la orden, pero que se castigara a los individuos. Sin embargo, algo se le pasó por alto al Papa: el hecho de que si no condenaban a la orden, no podrían saquear sus bienes materiales, porque seguía protegido por la Iglesia. Pero si condenaban a la orden, estarían reconociendo que ellos apañaban una orden corrupta y maléfica. Pero como el dinero es más fuerte, decidieron, con un empujoncito del rey que también influyó, directamente condenar a la orden. Total, dijeron, la gente tiene mala memoria y ya con el tiempo se olvidarán de los abusos de la Iglesia. Así es como quien tenía la obligación de salvar a los templarios y proteger la reputación de la Iglesia, o sea el Papa, decidió hacer todo lo contrario. Y se le ocurrió una solución intermedia: decretó la disolución y no la condenación, hablando de la orden obviamente, y por un decreto apostólico y no por una sentencia penal. Básicamente lo que dijimos antes, le soltaron la mano. Así, por la bula Vox Clamantis del 22 de marzo de 1312, la orden quedaba disuelta y los bienes personales e institucionales de los templarios pasaron a repartirse entre el rey y la Iglesia. Así todos contentos. Bueno, salvo los templarios, que se les venía bastante negra todavía. El punto es que después de ver que ni la institución a la que habían servido, o sea la Iglesia, tenían ganas de rescatarlos de aquella injusticia, muchos de los caballeros negaron sus confesiones. Poco después, en el año 1307, el Papa Clemente V, el rey de Francia, Felipe IV y Beltrán de Gaulle ordenaron la detención de Jacques de Molay, así como la de los demás caballeros. En mayo de 1310, 54 templarios fueron quemados vivos en la hoguera, en un campo situado a las afueras de París. Después de ser torturado y humillado junto a otros caballeros de la Orden del Temple, el 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, fue llevado a la hoguera. Bajo tortura, el propio Molay declaró y reconoció los cargos que le habían sido impuestos: sacrilegio contra la cruz, herejía, simonía, idolatría tanto hacia Lucifer como hacia Baphomet, todo lo que mencionamos antes. Pero con posterioridad se retractó. Por ello, fue quemado vivo frente a la catedral de Notre Dame, y aquí es donde nace una leyenda. Se dice que antes de morir, Jacques de Molay estaba orgulloso de la lealtad a Francia con que él y sus hombres habían triunfado en cuanta misión les fuera encomendada. Además, volvió a retractarse, esta vez en forma pública, de todo aquello que le habían obligado a confesar bajo tortura. Proclamó la inocencia de la orden y, de acuerdo a la leyenda, y consciente de que el rey de Francia había conspirado para acabar con los templarios, lanzó una maldición sobre todos los que estaban allí, todos los involucrados que estaban presentes cuando a él lo ejecutaban. Supuestamente él dijo: Clemente, o sea el Papa, tú también, Felipe, el rey, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti Clemente antes de 40 días y a ti Felipe dentro de este año. Y la historia confirma que ambos murieron antes del fin de ese año. Lo cierto es que en el plazo de apenas 12 meses esta supuesta maldición se cumplió. El 20 de abril de 1314 fallecía Clemente V, el Papa. El 29 de noviembre de 1314 fallecía Felipe a causa de un accidente durante una partida de caza. Y ese mismo año moría envenenado Guillermo de Nogaret, jurista y consejero real francés. Sin embargo, no hay evidencia histórica, claro está, de que de Molay pronunciara realmente esas palabras, ni de que su muerte tuviera una relación causal con los acontecimientos posteriores. Sin embargo, la maldición de los templarios quedó grabada como una leyenda y se fue difundiendo y ampliando con el tiempo, alimentada por el misterio y la fascinación que rodean a la orden templaria. Algunos autores han vinculado esa maldición que lanzó Jacques de Molay con otros sucesos históricos que dicen que están relacionados, como por ejemplo
ejemplo, que parte de la maldición trajo la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial o el incendio de la Catedral de Notre Dame. Curiosamente, el lugar donde fue quemado vivo Jacques de Molay. Pero, ¿se tratará solo de especulaciones? Lo cierto es que algunos templarios lograron escapar de la persecución y se refugiaron en otros países, como España, Portugal, Escocia e Italia. En España, los templarios se integraron en otras órdenes militares como la de Montesa, la de Calatrava o la de Alcántara. En Portugal, los templarios se transformaron en la Orden de Cristo, que tuvo un papel importante en los descubrimientos marítimos. En Escocia, los templarios se aliaron con los partidarios de la independencia y participaron en la batalla de Bannockburn. En Italia, se dispersaron por diferentes regiones y ciudades donde mantuvieron su influencia y también sus secretos. Aunque los templarios desaparecieron oficialmente, su legado perduró a lo largo de la historia. Su estilo de vida y organización militar influyeron en otras órdenes posteriores, como los caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos. Su actividad económica y financiera sentó las bases de la banca moderna y el comercio internacional. Su conocimiento y cultura se transmitieron a través de la masonería y otras sociedades secretas. Por eso su historia y misterio inspiraron numerosas leyendas, mitos y obras de arte, porque hasta el día de hoy sigue perdurando la leyenda de los templarios. Así llegamos al final del video de hoy. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta la próxima y gracias por estar allí.